Y sí, tuve mi primera derrota como profesional. Y en este video les voy a contar un poquito del después de esa pelea, de todo lo que ha pasado. Y también un pequeño mensaje para mi yo del futuro, que yo sé que después de todo esto me estaré riendo y recordando con mucha gracia de muchas situaciones como esta que pueden ver en estos momentos que me han pasado después de esa pelea, porque creo que esto va a ser dos cosas muy importantes. Va a dejar aprendizaje a los atletas que están en estos momentos comenzando el deporte, o incluso muchos profesionales que sé que pasan por las mismas situaciones que yo pude pasar en esta pelea y que pude aprender para mostrárselas a ustedes. Así que si quieren saber todo el chisme, si quieren saber todo lo que pasó en la pelea antes, después y lo que está pasando en estos momentos, quédense hasta el final del video. Y si me quieren ayudar, denle like, compartan y suscríbanse a este canal para que este mensaje le pueda llegar a muchas más personas. Así que empecemos. En esta pelea, que fue mi debut en One Championship, tuve la pelea en 61.2 kilos. Yo no podía cortar peso como usualmente nosotros los peleadores cortamos peso, que cortamos cierta cantidad en grasa, en glucógeno y demás, y el resto del peso lo cortamos con agua. En One no podía, ya que ellos tienen una regla donde uno le hacen un examen para saber qué tan deshidratada está la orina, y si está deshidratada no te dejan ni pesar. Toca hacer todo un método completamente diferente para esto, así que ese es uno de los temas que voy a tocar en este video. En la pelea todo el mundo se pregunta que si me puse muy nervioso, que si fue una situación muy diferente a otras peleas, y en este video les voy a contar un poco de toda mi experiencia, un poco antes, en la pelea y el después de la pelea, para que también logren ver un poco de qué es y cómo se siente pelear en este nivel, que es literalmente el nivel más alto del mundo. También les voy a hablar de algo muy importante en los peleadores que yo sé que muchos sufren en silencio, y es el tema de lo que pasa inmediatamente después del corte de peso y de la competencia, porque también eso le pasa a personas que hacen fisiculturismo y hacen demás deportes que tienen que estar basados en el peso, en bajar grasa y demás. Y les voy a contar un poco de esto, que es algo que de verdad que me cuesta mostrarles, pero quiero ser demasiado transparente con todos ustedes para que ustedes también logren ver lo que se requiere, por lo que no pasa, y que eso no es simplemente algo súper sencillo. Les voy a mostrar un poco de mi situación actual, de cómo me veo en este momento. Recuerden, me tocó dar 61 kilos. Esta es una foto mía, cómo me veía en ese peso, y este es el ahora, luego de solo una semana después de la pelea, donde pueden ver un cambio muy drástico, tanto en mi abdomen, en mis brazos. Me veo con mucha más grasa, me veo mucho más hinchado, el porcentaje de grasa subió muchísimo. ¿Por qué pasó esto? Les voy a contar todo en este video para que ustedes logren evitar pasar por esto, y para que logren entender un poco de esos sacrificios y todo lo que pasa, que vuelvo y repito, esto no es solamente meterse en una jaula, es algo muy difícil, y quiero que ustedes también logren ver eso para que logren dar el valor que se requiere al ser temas de artes marciales mixtas. Y también les voy a contar un poco de lo que me pasó inmediatamente después de la pelea, y también algunas preguntas que muchas personas me han hecho con respecto a Tailandia, cómo fue en el campamento acá. Les voy a contar todo eso en este video, así que quédense hasta el final. Ahora voy a comenzar a contarles sobre el tema del corte de peso. Como ustedes saben, y alguna vez lo lograron ver en un video mío, yo para mi pelea anterior, que tuve la pelea en 56.7 kilos, que son 125 libras, utilicé ChatGPT para poder cortar mi peso desde 71 kilos hasta 56.7. En esta ocasión yo me sentí bien, sentí un cambio muy grande, ya que las calorías eran bajas y ya que el cambio de alimentación era bastante diferente a como venía comiendo. Me sentí bien, sentí que bajé el peso de buena manera, y al final la performance fue muy buena. Me sentí muy bien el día de la pelea. Para este campamento dije, voy a volverlo a hacer, porque como ustedes saben, o no sé si saben, el tema de las MMA es muy complicado, ya que tú solo puedes pelear 1, 2, 3 veces al año, y en ese es un punto en el que estamos en nuestra carrera, nos pagan muy poco, y casi todo, o si no todo, incluso más, toca reinvertirlo en la carrera, toca invertirlo en comida, toca invertirlo en estadía, en campamento, en nuestro caso viajar aquí a Tailandia, poder tener donde dormir, donde comer y demás. Entonces uno trata en ciertos aspectos de ahorrar ese dinero para poder tan siquiera no quedar debiendo plata después del campamento. Yo estaba haciendo esto con ChatGPT, y resulta que hubo un punto en el que me estaba sintiendo muerto. Aproximadamente 3 semanas antes de la pelea, todos los días me sentía demasiado cansado, todos los días sentía una fatiga impresionante, no muscular, sino mental, física. No sentía ganas de hacer absolutamente nada y estaba sintiéndome muy mal.
hasta el punto de que Juli también se empezó a preocupar. Ella nunca había visto a José como tan decaído en un corte de peso. Me había visto pasando momentos difíciles, pero esta vez se sentía mucho peor porque también estaba entrenando mucho más fuerte. Resulta que ya para un punto yo sentí que no iba a poder más, que ya estaba a punto de tirar toda la borda porque me estaba sintiendo muy mal. Para los que no me conocen, yo soy una persona demasiado estricta y yo no tengo cheat meals, yo no tengo comidas en las cuales yo fallo. Soy demasiado estricto y demasiado recto con lo que hago y trato de no equivocarme en lo absoluto. Ya para ese punto me estaba sintiendo muy mal, estaba sintiendo que estaba comiendo casi nada y estaba entrenando muchísimo. Entonces Julio un día decidió mandarme el Instagram de una nutricionista que nosotros hace rato habíamos visto, y esa fue como la señal de háblale para que ya soluciones esto. Así toque gastarse todo, pero vamos a pelear en el nivel más alto y no podemos llegar de esta manera. Me contacté con ella, se llama Claudia, nutricionista. Ella ya trabajó con bastantes peleadores. La cita se fue súper bien, congeniamos muy bien. Ella entendió mi caso y lo tomó con solo 2 semanas y media antes de mi competencia, que eso es muy poquito tiempo, pero por lo menos yo iba a tener un pequeño respiro. Porque cuando ella me vio y me preguntó qué estaba comiendo y las calorías, casi me pegaron. O sea, me dijo que no estaba comiendo casi nada, que me estaba literalmente matando poco a poco. Entonces me cambió muchas cosas de la alimentación y eso me hizo sentir un poco mejor. Ya todos los días me estaba sintiendo por fin lleno, con un poquito más de energía. Y eso fue una de las cosas más complicadas, que si ustedes quieren toco este tema más a profundidad para la gente que tiene curiosidad con temas de cortes de peso y demás, porque este campamento, de las cosas que más me enseñó fue con respecto a eso. Y para la próxima va a haber un corte de peso muchísimo mejor y voy a estar en un performance muchísimo mejor. Entonces recuerden, si ustedes quieren saber más sobre el tema del corte de peso, déjenlo en los comentarios y así yo les explico un poco más de todo lo que aprendí, de todo lo que ya sé después de trabajar con Claudia en este último campamento y de todos mis errores que cometí. Esa última semana fue también muy dura, me tocó comer muy poco, me tocó quitar todos los carbohidratos y aún así ir a entrenar. Todos los días me estaba tocando caminar de a 10.000 a 15.000 pasos. Me estaba sintiendo un poco cansado, pero por lo menos me sentía mucho mejor de lo que me sentía en otras 5 weeks que eran más complicadas. En esta estábamos haciendo todo muy medido. El tema del corte fue muy raro. El día del pesaje me levanté, me faltaban solo 200 gramos, fui a sudar un poco, bajé hasta 60.6, o sea que estaba por debajo unos 500 gramos, 600 gramos, y luego, como estaba un poco preocupada de pronto por el tema de la hidratación, tomé 1 litro de agua y me volví a subir a 61.4, o sea que estaba 200 por encima. Fui a sudarlos otra vez y ya con eso di el peso, pero no sabíamos qué iba a pasar con la hidratación porque no sabemos cómo es ese test. Entonces fuimos a hacer este tema del pesaje y nos pesaban a la 1:30 p.m. O sea, imagínense, yo desde el día anterior sin comer absolutamente nada y nos pesaban a la 1:30 p.m. y antes de eso nos pusieron a hacer careo. El careo que ustedes ven acá, con hambre, muerto, estaba muy mal, y en ese careo nos pusieron a hacerlo cuando estábamos todos así. Luego nos ponen a ir al baño a hacer el test y luego nos sientan todos juntos con el test en la mano, se imaginan lleno de qué, y toca esperar uno por uno para que pase. Yo fui de los últimos. Cuando ya por fin pasé mi orina, me dijeron que el test está hidratado, casi me muero de la felicidad. Luego me dijeron que está en el peso, casi me muero de la felicidad. Y de ahí comenzamos a hacer la recuperación que con Claudia nos pusimos. La verdad me recuperé bien, siento que de pronto sí comí un poco de más, porque el problema de Juan es que quedamos libres a las 3 de la tarde y yo a partir de las 3 de la tarde tenía que comer cierta cantidad de alimentos para poder recuperarme, y eso es muy poco tiempo. Son 3-4 horas de ventana que tengo para comer y me toca comer todo muy seguido y pues me pareció mucho más difícil de lo que otras compañías vienen a hacer. Al día siguiente me levanté un poco mejor, seguí comiendo bastante, también me sentí un poco lleno ese día porque como yo estaba comiendo tan poquito, mi estómago se acostumbró a eso, y ya cuando le estaba intentando meter mucho carbohidrato, mi cuerpo se estaba llenando inmediatamente, el agua se estaba llenando inmediatamente, mi cuerpo retuvo todos los líquidos. Hasta el día de hoy ha retenido líquidos impresionantemente. Estoy demasiado inflamado porque mi cuerpo tuvo un shock brutal, tanto con el corte de peso, la pelea, me dio infecciones y demás. Y ahí, con eso les voy a contar un poco ya el siguiente tema que les quiero hablar.
y es el tema del antes y después de la pelea. Resulta que ese día me sentí muy bien, toda esa semana me sentí muy bien. La verdad es que en temas de confianza, temas de mentalidad estaba súper bien. El entrenamiento en Tailandia fue súper bueno, entonces yo sentía que estaba en un nivel impresionante. En ningún momento me sentí con nervios, con miedo o pensando, uy, ¿y qué tal si pierdo? No, la verdad es que estaba con una mentalidad de acero. Con Juli íbamos hablando toda la semana que yo estaba muy tranquilo, estaba viendo el día a día, había hecho todo el trabajo tanto de manifestación, de mentalidad, que esa es otra cosa. Si ustedes quieren que hable un poquito más sobre eso, también déjenmelo aquí en los comentarios. Y estaba muy preparado, estaba muy listo. Ese día de la pelea, igual me levanté, todo el día muy tranquilo, empezamos a ir al lugar de la pelea. Nosotros vamos de primero porque mi pelea era la primera. Hace rato no peleaba de primero, que es como el primer totazo, que todo el mundo apenas está llegando y uno ya sale porque ya calentó, ya le toca ir a pelear. Entonces el calentamiento fue muy bien, me sentí muy bien, pero un detallito, un día antes, el día del pesaje, yo no sé si fue en ese momento, pero esa es la teoría que tenemos, y era cuando estábamos esperando hacer el careo, que era con videos, fotos y demás. Mientras yo estaba parado, yo tengo aquí el video un poquito, se lo voy a mostrar. Me empezó a picar algo. Cuando me picó sentí como un quemón. O sea, no una picadita normal, no, fue como un quemón. Entonces yo me estaba rascando la pierna, la mano, y yo me estaba rascando. Cuando ese mismo día llegamos al hotel en la noche y yo me vi, porque a mí me pasa algo que es el estafilococo. Y a mí me da a veces unas infecciones en las cuales se me infectan los pelos y me sale como un ácido, como le llamamos en Colombia, eso se llama staph infection. Resulta que me salió uno en la mano y me salió uno acá en la espinilla. Cuando me salieron, yo me preocupé porque eso a mí me duele mucho. O sea, eso es algo que duele mucho. Para los que le has dado eso es muy doloroso. Juli le dio también antes de la pelea. Y yo, como sabía que me iba a doler para pegar y todo, yo decidí quitármelo, que yo sé que no es la mejor opción. Yo ya lo he hecho anteriormente y ya me ha pasado cosas muy malas. Pero a mí lo único que me importaba en realidad era la pelea. No me importaba el después, el mañana, me importaba la pelea. Entonces yo pensé, listo, me lo voy a quitar para que en la pelea no me duela tanto. Me quité ambos, igual me dolió. Por ejemplo, el día de la pelea, cuando estaba pateando los pads y demás, me estaba doliendo mucho esta pierna. El de la mano no sentía nada. Y luego estaba yo calentando, demás, todo bien. Salimos de primeros y ahí toca esperar en otro cuarto para ya esperar que empiece la transmisión y demás. Y ya ahí salimos. Cuando ya estábamos ahí en esa situación, sí, como todo peleador les va a decir, ahí entra un poquito los nervios, entra un poquito el miedo, por decirlo así, porque es una oportunidad gigante, porque es una pelea, es normal. Ya luego salimos, yo fui el primero en salir en todo el evento, entonces salí en la cortinita y toca esperar pues, unos 5, 6, 7 minutos que están introduciendo el evento y ya salimos, y ese fue uno de los mejores momentos de mi vida, la verdad. Fue muy hermoso salir. Todo el mundo estaba muy animado, estaban gritando, estábamos en Lumpini, una experiencia impresionante. Pero si ustedes quieren saber todo el full breakdown de esa pelea, tienen que ver el siguiente video, que les voy a contar todo sobre la pelea, la salida y demás. Estén atentos, que no se pierdan, que ese video también está súper bueno. Listo, luego se perdió. Perdí mi primera pelea como profesional. Fue una sensación muy rara, muy difícil de tragar, porque de verdad en mi corazón yo sentía la victoria 100% asegurada. Yo salí muy tranquilo, yo salí con mucha confianza en mí mismo, no confiado, ojo, y estaba muy seguro de mis habilidades y cómo había preparado. La preparación fue un poco rara porque Juli y yo estábamos en Suiza cuando a Juli le salió la segunda pelea, y yo en Suiza resulta que yo estuve entrenando mucho como trabajo físico y cuestiones más cardiovasculares, pero no pude tener casi temas de artes marciales porque allá no había mucho lugar para entrenar, solamente había jiu-jitsu. Entonces los días que podía ir a jiu-jitsu, iba a jiu-jitsu, o si no, le pegaba el saco, hacía pesas, hacía demás, porque mi atención estaba enfocada en Juli. Y como ella ha dejado anteriormente cosas que hacer por ayudarme a mí, por enfocarse en mí, yo también quise hacer o siempre lo he hecho también, pero en lo hicimos muchísimo más, ya que era una oportunidad muy grande. En ese mes y medio que estuvimos en Suiza, la verdad no tuve casi entreno de arte marcial. Luego de ahí, de Suiza, nos vinimos para aquí, para Tailandia, un mes casi exacto para mi pelea, para terminar el campamento. Ese mini campamento aquí sí fue excelente, fue maravilloso. Entrené muchísimo, me puse en la mejor condición física de mi vida, como lo pueden ver en estas fotos. Yo nunca me había visto así, los
niveles fitness estaban altísimos, me sentía súper bien. Entonces en ese aspecto no hay excusa, no hay como, ay, es que no me preparé, no, me sentía muy bien. Pero en temas de artes marciales siento que hubiese sido muchísimo más beneficioso para mí y se hubiera visto mucho más en la pelea si yo hubiera podido tener un campamento mucho más largo aquí en Tailandia, o haber tenido un campamento completo en un lugar donde estuviera yo enfocado en mi pelea y en mi carrera. Tuve un mes, no es lo peor, pero tampoco es como lo ideal y tampoco tiene que ver mucho. Puede que no hubiera cambiado nada el resultado en la pelea, pero eso es como para contarles un poco para la gente que quiera saber sobre cómo fue este campamento. Si quieren saber un poquito más a profundidad, déjenmelo acá y podemos hablar más a profundidad de eso. Aquí estamos tocando más temas en general. Volviendo al tema de la infección, el siguiente día yo obviamente estaba triste además, pero dije, vamos a ir a comer. Extraño comer demasiado y yo estaba deseando tantas comidas, porque lo que es Bangkok y Phuket hay una selección de comidas, lo que usted quiera encontrar en el mundo lo encuentra acá, todo, pastelería, carnes, pescado, la mejor comida del mundo en todos los aspectos está acá. Entonces yo estaba durante un mes aquí en Tailandia viendo a todo el mundo comer la comida más deliciosa y yo comiendo mi arroz con pollo, mi arroz con salmón, mis patatas con salmón todos los días a toda hora, y yo no podía esperar para poder comer todo eso. Entonces obviamente el siguiente día empezó mi devoración de comida, mi engordación. Yo mismo me dije como que me iba a dar esa gabela. Yo llevo casi que un año en campamento, lo que hemos viajado por Brasil, por eso siempre en dieta. Todo este año, si pueden ver mis fotos, yo todo este año estuve en forma, todo este año estuve comiendo súper bien. Y yo dije, me voy a dar una semana en la cual yo voy a comer lo que quiero porque me lo merezco, porque ya estoy cansado de restringirme en todo. Ese fue uno de los mayores errores que tuve con el tema de la dieta, como me restringí tanto. Hagan de cuenta que es como si me hubieran sacado de la prisión. Hagan de cuenta como si me hubieran tenido a mí viendo videos de gente comiendo croissant de chocolate durante 2 meses enteros y yo no poder comer. Me dijeron un día, ahora sí, cómaselos. Y cuando uno le abren así esa posibilidad luego de tanta restricción, créanme que uno no puede parar. La verdad, esta semana comí mucho. Les voy a mostrar actualmente, una semana después de la pelea, lo que estoy pesando, para que puedan ver cómo pasé de 61 kilos a lo que van a ver en estos momentos. Entonces, como lo pueden ver, estoy montando 75.15. Esos son 14 kilos que he subido desde la pelea hasta el día de hoy. Es algo raro, es el mayor peso que he tenido en mi vida. Yo nunca había pesado 75 kilos, jamás, nunca. Es un poco frustrante pasar de la mejor forma física de mi vida a la peor forma física de mi vida en una semana. Es muy raro, es muy extraño. Gran parte de ese peso también viene por lo del tema que les voy a contar de la infección. Estoy muy inflamado, reteniendo mucho líquido y no he podido entrenar. Y aparte de eso he comido demasiado. Es una combinación de muchas cosas, pero la enseñanza les quiero dar yo con esto es el tema de tener cuidado con la dieta. Es el tema de tener cuidado de cómo se trata su cuerpo y cómo lo restringe. No es que yo les voy a venir aquí a decir y coman de vez en cuando un corazón de chocolate o comanse unos Doritos. No, o sea, en realidad esas comidas uno debería evitarlas a toda costa porque son comidas malas. Pero en mi caso fue más que todo el hecho de que yo no estaba comiendo casi nada y luego yo solamente quiero devorar todo. Eso a cualquier persona le va a joder la mente mucho. Entonces hay muchas cosas para aprender sobre ese tema que me gustaría, y voy a intentar hacer con mi nutricionista un video para ustedes hablando sobre eso, sobre cómo les pasa a los peleadores y a las personas después de hacer dietas tan restrictivas. Ustedes han visto casos como el de Paddy Pimblett y muchos peleadores famosos que nos encanta criticar y decir, ese que se pone gordo, que irresponsable, pero en realidad este tema de los cortes de peso, yo solo le pido a Dios que algún día pare, porque es lo peor que uno puede hacer, pero es el deporte en el que estamos. ¿Qué más se va a hacer? Ahora, con el tema de la infección, que hace rato vengo intentando hablar con él, pero como yo tengo una mente que va a 100 por hora, no he podido contar. Después de la pelea me empezó a doler un poco más. El de la pierna sí, no, se desapareció. Pero el de la mano, yo sí sentía la mano un poquito rara, como caliente. Y me fue doliendo. De pasar los 2, 3, 4 días, empecé a sentir
ya un dolor muy fuerte. Sí estaba sintiendo que cuando me lo tocaba como líquido ahí, que está como inflamado. Yo en ese momento me di cuenta, listo, esto está creciendo más, vamos a dejar que crezca y ya cuando crezca me lo quito o él sale solo, como me ha pasado a mí muchas veces. Pero esta vez esto solo seguía sintiéndose peor, cada vez hinchaba más la mano y no tenía como el punto de estalle. Eso me estaba preocupando hasta que estaba yo en Bangkok el último día. Se me puso gigante el brazo, yo creo que todavía, no sé si lo pueden ver, pues todavía está muy hinchado. Me empezó a doler todo el brazo y se me puso caliente todo el brazo y esa parte se me puso demasiado roja. Llamé a Juli que fuéramos a urgencias porque me estaba preocupando demasiado porque se puso demasiado grande mi brazo. Fuimos a urgencias, eso fue otro problema gigante. Contactar el seguro internacional para que ellos nos pudieran cubrir, porque esto aquí es muy caro. Los hospitales aquí privados son caros como en todo el mundo, pero aquí son bastante caros. Tocó esperar, luego me mandaron a un hospital. Fui a ese hospital y me hicieron una cirugía. Pues, cirugía suena muy exagerada, pero literalmente me pusieron anestesia, me abrieron el absceso, me empezaron a sacar todo. Casi me muero, eran como las 4 de la mañana y me estaba muriendo del dolor, era un dolor impresionante. Lo sacaron todo, pero me metieron una gasa adentro y me dijeron que tenía que ir al otro día a sacármela y volver a limpiar, pero resulta que yo ese mismo día me venía para Phuket. Fue otro problema gigante porque ya el seguro no quería pagar por nada más. Hemos estado en ese proceso de limpieza. Este absceso que tengo acá está así, es un hueco gigante donde el doctor abrió para poder sacar el proceso, sigue saliendo, no se ha recuperado, mi mano sigue muy inflamada. El mismo día después de la pelea me dio gripa, estaba enfermo toda esta semana. En la pelea el man me pateó aquí 3 veces y no se me ha podido recuperar muy bien porque fue en el nervio. Cada vez para caminar me ha fastidiado mucho. El tema de la infección, ¿qué más? Ya no aguanto más. Estoy pesando más que nunca, estoy comiendo demasiado, no he podido entrenar. Intenté entrenar el día después de la pelea y los días siguientes entrené 3 días seguidos y ya, como les digo, cuando coincidió que eso se empezó a poner feo, me tocó parar de entrenar porque ya no podía literalmente mover el brazo del dolor y porque ya no puede tampoco mover la pierna, entonces no puede hacer nada, no puede hacer pesas, no puede hacer absolutamente nada. Entonces también les cuento eso como de pronto una sesión terapéutica, contándoles un poco de lo que está pasando y que entiendan de que para poder llegar a este punto es muy difícil y aún así solamente tuve 3 minutos para poder estar en la oficina y me sacaron de la oficina después de tanto esfuerzo y después de tantas situaciones y aparte de eso te cortan el dinero por la mitad, te pagan muchísimo menos por perder, pero lo que les digo, al final de cuentas, lo más importante es uno tener a su gente, a su red de apoyo, es uno saber y entender que aunque está pasando muchas cosas malas, hay muchísimas bendiciones por las cuales estar agradecido. Soy un bendecido, todo lo que me pasa a mí en mi vida es una experiencia maravillosa, hasta las cosas malas de eso siempre se aprende y como les dije al inicio del video, algún día voy a mirar de vuelta esto y me voy a reír de lo bizarro que fue esta semana, de todo lo que ha pasado, tantas cosas buenas como cosas malas, como de todo lo que ha pasado. Entonces quería contarles un poco eso. Si a usted le interesa saber un poco más, tiene alguna pregunta, me cuentan en los comentarios. Me gustaría abrir ese espacio para hablar un poco más, para que ustedes logren ver un poco el detrás de escena de un peleador, que no sea solamente las personas que están en el top que ustedes puedan observar en ciertos videos, sino los que estamos en ese camino a llegar allá. Y yo sé que todo esto, cuando estemos y seamos campeones del mundo y los mejores del mundo, va a volver a resurgir, va a quedar todo esto en la historia. Y eso es lo que me gusta y por eso quiero compartir más de estos videos. Así que si ustedes tienen cualquier pregunta, lo que sea, me la pueden dejar aquí, con todo el gusto voy a empezar a tener mucha más interacción con ustedes aquí en redes. Temas, Juli, ¿algo más? Te amo mucho. Y los veo en el próximo video, que voy a estar analizando la pelea completa y les voy a contar todos mis errores, todo lo que sentí y lo que voy a mejorar para mis próximas peleas. Entonces no se lo pierdan, suscríbanse, like, compártaselo a sus amigos y vamos para la cima. Soy el patrón pero no un delincuente, de inspiración soy la fuente, la disciplina está presente, por eso me quiere toda mi gente.